Hola a todos, bienvenidos a EAL de Business School. Hoy vamos a entrevistar en la sesión de hoy al experto José María Martínez. José María es economista senior, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Economía y Finanzas. Ha trabajado como analista senior en el Banco de España, por ejemplo, a cargo de diversas economías emergentes como China, Chile o Argentina. Está especializado además en el análisis macroeconómico y financiero, trabajando en temas globales como la evaluación de políticas monetarias y fiscales, la desigualdad o el comercio internacional. Lo tenemos ya aquí con nosotros. José María, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y nada, pues muchas gracias por invitarme, un placer estar hoy aquí. Y bueno, espero Comen- arrojar un poquito de luz sobre el contexto económico, ¿no? Comentarles que mientras vamos haciendo la entrevista pueden dejar sus preguntas en el apartado de chat y las iremos respondiendo al final de la sesión. Así que pueden preguntar lo que quieran al experto y él las irá respondiendo. Pues José María, empezamos. Me gustaría empezar preguntándote sobre cuáles crees que son las perspectivas de crecimiento global tras la invasión de Ucrania, que ha protagonizado Rusia, que es un tema de actualidad. ¿Cuál crees que será su impacto? Bueno, pues muy bien. Me gustaría empezar recordando cuál era la situación de la economía antes, ¿no? De la invasión rusa de Ucrania, para poner un poco en contexto, porque además estábamos recuperándonos aún de un shock pues, tan profundo y tan particular como fue la pandemia. Entonces, en este sentido yo destacaría que la recuperación estaba siendo pues, relativamente rápida, pero incompleta y sobre todo muy heterogénea. Heterogénea tanto por sectores como por áreas geográficas, ¿no? Por ejemplo, pues Estados Unidos superó el nivel de actividad previo a la pandemia durante la primera mitad de 2021, pero el área del euro, pues esto no ocurrió hasta final de 2021 y en el caso de España, el último dato de PIB que conocemos, que es primer trimestre de 2022, el PIB todavía estaba un 4% por debajo, ¿no? Muchas economías emergentes, la situación es parecida. Están todavía por debajo del nivel prepandemia o algunas en Latinoamérica claramente ya por encima, pero sí, dado su crecimiento, son las que más han perdido, ¿no? Digamos que todavía tenían margen para seguir creciendo. De estos datos que he comentado del conjunto del PIB, también creo que hay que entender que esconden que la recuperación fue muy impulsada por el apoyo público, ¿no? Y, por ejemplo, el gasto de hogares en muchos países sigue mucho más rezagado. Por dar de nuevo un caso visual, ¿no? El caso de España, he dicho que el conjunto del PIB está un 4% por debajo del nivel prepandemia, pero el consumo de los hogares está nada menos que un 10% por debajo. O sea, todavía, fijaros, no nos hemos recuperado ni mucho menos. Pues en este contexto, eh, digamos, ¿qué esperábamos para 2022? Pues una desaceleración del crecimiento global. ¿Por qué? Pues porque las ganancias más fáciles de la reapertura después del COVID se estaban agotando y porque iba a haber cierta reversión de este apoyo tan excepcional de política monetaria y fiscal, pero se esperaba que el crecimiento aún fuera sólido porque había margen para seguir recuperándose, ¿no? El FMI en concreto, en enero, pensaba que la economía mundial iba a crecer un 4,4%. Entonces, con lo que tú me preguntas, la invasión rusa en Ucrania, esto ha quedado totalmente obsoleto. Ahora se prevé que el crecimiento del PIB en 2022 se desacelere mucho más notablemente. La última previsión ha sido un organismo relevante que ha salido es de la OCDE ahora en junio y piensa que el PIB mundial va a crecer un 3%, es decir, punto y medio menos por la invasión rusa en Ucrania. Ese sería el impacto que estima la OCDE. Ese impacto es claramente mayor, por ejemplo, en Europa, ¿no? Porque sabéis que somos muy dependientes de la energía rusa y el impacto en Europa pues sería por lo menos de 2 puntos. Pero además, bueno, yo creo que estas previsiones siguen siendo muy optimistas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues porque la primera mitad del año hemos visto que la economía mundial, ¿no? Prácticamente ya está terminada la primera mitad del año y hemos visto que la economía mundial prácticamente no ha crecido. Se ha juntado la invasión rusa en Ucrania con los problemas, el parón en China,
por la estrategia de COVID cero, los confinamientos de Shanghai y Beijing. Y bueno, la primera mitad del año no ha habido crecimiento. La segunda mitad del año, ¿podemos ser más optimistas? Pues yo creo que con los bancos centrales comenzando a endurecer la política monetaria, pues no es fácil ser más optimistas, ¿no? Con lo cual yo creo que no podemos hablar de esta inflación, pero que es un escenario que da pánico a los mercados, ¿no? Pero casi, o sea, vamos a estar hablando de 2022 un crecimiento muy leve. Ujú. Recordarles de nuevo, antes de continuar, a los asistentes que pueden dejar sus preguntas para el experto en el apartado de chat y las iremos leyendo al final de la sesión. José María, últimamente también ha habido en algunos países un repunte de la inflación. ¿A qué crees que se debe exactamente? Sí, bueno, pues mira, hay mucho debate, pero bueno, en realidad yo creo que lo que hemos visto son dos shocks de oferta inigualables, ¿no? Como no podíamos esperar. Digamos, primero, la recuperación ya estaba viniendo con un alza importante de la inflación, básicamente porque los confinamientos pues provocaron interrupciones en las cadenas de suministro y también pues eso nos ha mostrado que la globalización tiene muchas cosas buenas, pero que nos ha hecho más vulnerables, ¿no? Y pues en este contexto, digamos, la decisión de Putin de invadir Ucrania, yo creo que no fue casualidad, ¿no? Sino que aprovechó que era un momento de mucha vulnerabilidad de la economía global. eh, y cuál es, y, digamos, por entender un poco mejor por qué esto genera tanta inflación, ¿no? Pues fijaros, el impacto directo de la invasión, de las sanciones también con las que se ha respondido, etcétera, es, bueno, por un lado, producir una gran caída en la producción, en el PIB de Rusia y de Ucrania, ¿no? Y esto directamente podríamos decir, bueno, esto reduce la actividad económica mundial, reduce la demanda que hacen estos países del resto, pues esto baja la inflación. Bueno, pues sí, esto directamente baja la inflación, pero es que es un efecto muy modesto porque Rusia y Ucrania tienen un papel muy limitado en el conjunto del PIB mundial, ¿no? No pesan demasiado. Pero Rusia y Ucrania sí que tienen una participación muy notable como proveedores en el mercado mundial de algunos productos básicos, ¿no? Representan como el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, como el 20% de maíz, de fertilizantes, el 20% de gas natural, de petróleo un poco menos, pero un poco más del 10-11%. Y bueno, y por ejemplo, para Europa sabes que su dependencia tanto del gas como del petróleo ruso es bastante mayor, ¿no? Entonces, la consecuencia es que hay una caída en la oferta de todos estos bienes y hace que su precio haya aumentado muchísimo, ¿no? Tanto por la caída de oferta como por la incertidumbre de tensiones geopolíticas. Y esto es lo que los economistas llamamos shock de oferta, que es lo peor que puede pasar a la economía y por eso, pues como hemos explicado antes, el impacto es tan negativo. Cuando los precios suben porque hay una fuerte demanda, mejoras de productividad, pues eso no es tan malo, ¿no? Pero si el alza es por estos shocks de oferta, pues impacta muy negativamente a través de diferentes canales, ¿no? Provoca, por un lado, un aumento en los costes de producción y un deterioro en la competitividad para las empresas. Para los hogares, pues si nuestro salario no se ajusta, pues lo que pasa es que afecta muy negativamente a los ingresos, a los gastos reales, ¿no? A nuestra capacidad de gastar. Y pues también, en tercer lugar, provoca pues, una conmoción en los mercados financieros que también agrava todo, ¿no? Porque hay un deterioro en las condiciones de financiación, en la riqueza de las personas en las bolsas, en cómo los bancos prestan dinero para la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, el sumo de las tres cosas es un impacto muy negativo por el alza de los precios. ¿Y cómo crees, José María, que se podrá moderar esta inflación? ¿Será, por ejemplo, necesario aumentar fuertemente las políticas o endurecer las políticas monetarias? Pues sí, digamos, con todo lo que hemos descrito, la inflación está en su mayor nivel en 40 años en la mayoría de países, ¿no? No es algo puntual, sino que en Estados Unidos, en Europa, en España, en Latinoamérica, normalmente no habíamos visto inflaciones tan altas
desde hace 40 años, ¿no? Y antes de la invasión rusa, la inflación ya estaba alta, pero digamos que la duda pues, de los mercados, de los analistas, era cuándo se iba a moderar la inflación y a qué rapidez, pero lo que se esperaba es que, bueno, que en la segunda mitad de 2022 la inflación se hubiera moderado más o menos casi por sí sola, ¿no? Sin grandes esfuerzos de los bancos centrales, por efecto base, etcétera. Ahora el escenario es distinto, ¿no? Estamos seguros de que la inflación pues no solo ha seguido subiendo aún más, sino que va a ser más persistente y los bancos centrales, digamos, que han reaccionado ya, lo estamos viendo en las últimas semanas, pues con un endurecimiento de su política monetaria mucho más fuerte de lo anticipado antes, ¿no? Y esto es porque la prioridad de los bancos centrales ha pasado de ser sostener la actividad a ser moderar la inflación, ¿no? ¿Y por qué de repente pues, ha vuelto en su prioridad? Porque el temor es que una alta inflación que sea persistente acabe influyendo en las expectativas, digamos, se meta en los salarios y esto arraigue en la inflación, ¿no? Unas expectativas de inflación y una brecha de negociación, ¿no? Que tanto, digamos, los empresarios quieran más margen de beneficios para compensar la inflación y los trabajadores quieran más salarios para compensar la inflación y ambas cosas son imposibles, esto lleva a una dinámica de más y más inflación, ¿no? Y esto es lo que hay que cortar porque sería muy negativo entrar en una espiral así para el largo plazo, ¿no? Entonces, digamos, aunque hay riesgos de que esto pase, ahora mismo los bancos centrales van a hacer todo lo posible para que no. Entonces, bueno, yo creo que todo apunta a que la inflación no debería permanecer tan alta demasiado tiempo. A finales de este año o en 2023 sí que yo creo que vamos a ver una moderación de la inflación. Yo diría en 2023 todavía va a seguir un poco alta, pero mucho menos. Y probablemente ya a final de 2023-2024 volverá a estar en los objetivos del 2%, incluso por debajo. Ahora bien, a un gran coste, ¿no? El coste es probablemente que esta moderación de la inflación va a venir acompañada de una recesión, ¿no? No creo que una recesión muy profunda, pero el coste de estas subidas de tipos tan fuertes sí que van a ser sí o sí una moderación de la actividad mucho más fuerte de lo que esperábamos. Y por eso antes he dicho que esta expectativa de la OCDE, por ejemplo, es demasiado optimista, ¿no? En el contexto actual ya estamos viendo que eso no va a ser posible, ¿no? Y bueno, lo único antes de acabar, decir que es verdad que aunque a grandes rasgos esta es la visión, creo que la situación puede llegar a ser un poco diferente en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, o en otras zonas. Y es que, pues en cuanto a la inflación, sí que matizar que en Estados Unidos este riesgo de inflación persistente era o es mayor, pues porque en Europa la inflación está igual de alta que en Estados Unidos, pero sobre todo es por la energía. Otras partidas no han estado creciendo tanto, los salarios también, la negociación salarial es más contenida, mientras que en Estados Unidos pues hubo unos excesos bastante grandes de inyección fiscal durante el COVID y eso ha desencadenado pues en que la inflación, digamos, las presiones inflacionistas son más generales, uno, y dos, la estrechez del mercado de trabajo hace que los salarios estén creciendo más. Y eso, como el riesgo es que la inflación ahí sea más persistente, es lo que ha obligado pues a la Fed, al Banco Central de Estados Unidos, como sabéis, a que se haya tomado aún más en serio, ¿no? Estos riesgos se haya subido los tipos de interés en 75 puntos básicos esta semana, ¿no? Esta semana pasada, y esta es la mayor subida desde 1994, ¿no? Y llega ya después de otras dos subidas previas y comprometiéndose a seguir este ritmo de subidas a futuro. Mientras el Banco Central Europeo creo que, aunque su foco pasa a ser la inflación, no va a tener que subir tanto los tipos de interés, con lo cual, uno, va a haber una divergencia en tipos de cambio, más subidas de interés en Estados Unidos va a llevar a una apreciación del dólar, lo cual, bueno, por ejemplo, para Latinoamérica no es muy bueno. Dos, pues en Europa esta recesión que he hablado
probablemente venga más ligada a lo que pase con Rusia y Ucrania que solo a las subidas de tipos, porque por las subidas de tipos no van a ser tan drásticas como en Estados Unidos. Y pasando un poco a hablar, José María, de un poco más de la economía global a largo plazo, ¿qué impacto crees desde tu opinión que pueden tener acontecimientos que han pasado recientemente, ¿no? Tan disruptivos como la pandemia o la invasión de Ucrania, ¿no? Acontecimientos que paralizan la actividad de muchas empresas. ¿Cómo crees que afectará esto a largo plazo a la economía? Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy interesante y hay varios aspectos que se pueden tocar. Bueno, yo creo que en primer lugar, pues estos eventos han acelerado algunas tendencias que ya estaban en marcha, ¿no? Como la adopción de tecnologías digitales, que lo ha acelerado mucho. Y bueno, pues por ejemplo, esto en concreto sabemos que puede ser muy disruptivo, que lleva a que ciertos trabajos queden obsoletos o se destruyan, pero también lleva a que se demandan nuevas habilidades, ¿no? Todos tenemos que formarnos con habilidades que, por ejemplo, pues en EALDE pues están muy presentes, ¿no? Pero pues puede ser algo muy positivo, sobre todo a largo plazo, ¿no? Si esto ayuda a incrementar la productividad, etcétera. Pero por otro lado, yo creo que estos eventos de los que hablábamos pues también están generando dinámicas nuevas y algunas preocupantes, ¿no? Bueno, las disrupciones del comercio que hemos comentado por el COVID, ahora también por la invasión rusa, pues bueno, esto por un lado evidencia, pues primero de que dependemos mucho, quizás demasiado, de algunos países que pueden utilizar esta dependencia como arma, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces, esto está llevando a una reformulación de las cadenas de suministro, priorizando más, por un lado, seguridad versus eficiencia y, por otro lado, trayendo de que la producción moverla dentro del país o al menos hacia países amigos y no tanto pues países quizás como China o Rusia, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene muchas repercusiones, ¿no? Por un lado, plantea un rol más importante de los estados, que puede ser positivo, pero que también van a interferir más en las decisiones de las empresas, en su estrategia de internalización y probablemente pues van a querer también apostar por generar ciertos sectores estratégicos, como por ejemplo semiconductores. Estamos viendo interés en atraerlo en España, en Europa, pero para esto hace falta pues grandes subvenciones para generar industria potente propia y ya veremos si con éxito o no, ¿no? Porque no es tan fácil. Entonces, una implicación es que a nivel fiscal, pues fijaros, los estados ya estaban muy endeudados, pero van a tener que acomodar este aumento pues estratégico, ¿no? Subvenciones, etcétera. También van a tener que acomodar un mayor gasto en defensa, ¿no? La invasión rusa supone, por ejemplo, que ahora en Europa estemos más dispuestos a aumentar la inversión en defensa. Pero esto todo no es fácil, ¿no? Y menos en un entorno que estamos hablando que los tipos de interés están subiendo, entonces el coste de endeudarse de la deuda pública va a ser mayor, ¿no? Entonces va a requerir sacrificios por otro lado, ¿no? Este mayor gasto por aquí va a haber que bajar el gasto por otro lado o subir impuestos o hacer sacrificios. Luego, pues por el lado propiamente dicho de las cadenas de comercio, todo esto, pues en principio es malo para largo plazo, ¿no? Podemos pensar, bueno, que se produzca menos en China, etcétera, pues a ver si podemos atraer nosotros más producción, es algo bueno para nosotros, pero fijaros, esto por un lado pues lleva a una división del mundo por bloques, lleva a sacrificar ganancias en especialización, la forma de producir actual es que cada fábrica, cada país se especializa mucho en ciertas cosas y aprovecha, ¿no?, las economías de escala. Si tú reduces esto, pues lleva a menos productividad, menos especialización, lleva a una menor difusión de conocimientos, puede llevar a una fragmentación del sistema de pagos y más con el uso del dólar como arma, ¿no? Contra Rusia, por ejemplo. Y pues lleva también quizás a que esto que tenemos ahora el riesgo de la inflación alta,
si hay una desglobalización, este riesgo aumenta, ¿no? Porque se está produciendo muy barato en ciertos países como China. Si queremos traer la producción de vuelta, tenemos que asumir más costes, ¿no? Y yo creo que en general todo esto puede ser un poco... los puntos negativos pueden ganar a los positivos, pero también tenemos que ser conscientes de que estamos en un nuevo escenario, ¿no? Que no podemos depender tanto, digamos, la economía pesa menos que la geopolítica, quizás, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Vale, vamos a pasar un poco a la ronda de preguntas, José María. Recordaros que pueden dejar sus preguntas en el apartado de chat de GoToWebinar. Nos preguntan, por ejemplo, José María, un poco a raíz de lo que dices, si Latinoamérica saldrá mejor o peor parada que otras regiones de todos estos cambios que has comentado. Bueno, pues, a ver, yo diría que a corto plazo para mí es un poco difícil, tristemente, ser optimista, ¿no? Porque pues este contexto de alza de inflación que hemos visto en Latinoamérica era ya antes más preocupante, ¿no? Los bancos centrales de la región tuvieron que subir tipos bastante más anticipadamente que otros y el contexto actual, que también he dicho antes, de un dólar fuerte, alzas de tipos en Estados Unidos, pues eso sabemos que es malo para la región, ¿no? Obliga o que haya salidas de capitales o que tengas que reaccionar tú aún con muchas más subidas de tipos, etcétera. Entonces, por este lado, bueno, creo que es malo. También creo que viendo la situación actual de varios países, pues creo que los países más grandes, ¿no? Brasil, Colombia, Chile, pues están cerca de la recesión ya o sufriendo una desaceleración brusca. Es verdad que algunos de ellos, sobre todo Chile, pero también los otros dos, pues después de haberse recuperado más o menos bien de la crisis del COVID, yo creo que México es probablemente el único que a corto plazo se va a librar de una recesión o desaceleración más brusca, pero es que el desempeño de México para mí ha sido muy decepcionante los últimos años, ¿no? No venimos de un rebote, sino que venimos de una decepción, entonces, bueno, tiene más margen para no frenarse, pero porque es que ya está en un nivel muy bajo. Eso en cuanto a corto plazo. A medio plazo yo creo que este entorno que estábamos hablando de que ya se está dejando atrás la hiperglobalización, de que va a haber más peso de la geopolítica, pues bueno, si nos movemos hacia una regionalización, a priori es bueno para Latinoamérica, ¿no? Sobre todo con Estados Unidos buscando sustituir importaciones de China, pues parece que Latinoamérica tiene una gran oportunidad, pues digamos, tanto para sustituir las importaciones de China como para atraer esa inversión que antes iba a China, ¿no? Pero bueno, yo creo que Latinoamérica hay dos problemas. Uno es que falta más integración entre los propios países de la región, ¿no? Hoy en día es vital producir, ¿no? Por cadenas de valor, como he dicho, que cada uno aproveche las economías de escala lo más posible y para eso necesitas involucrar a varios países en la producción y no hay suficiente integración regional, ¿no? Y la segunda es que solo México tiene hoy en día suficiente capacidad más o menos ya o experiencia manufacturera pues para producir ciertos productos de electrónica, de bienes de consumo un poco más sofisticados, no solo los más básicos. Y pues para el resto de países va a hacer falta mucha inversión. También, digamos que otro área donde haría falta mucha inversión, pero que Latinoamérica tiene un gran potencial, es pues con el tema de los minerales de la transición energética. La transición energética lleva aparejado un aumento en la demanda de litio, de cobalto, de muchos minerales que la región tiene, pero para capitalizar esa ventaja tanto de sustituir a China en la producción como de atraer inversión de minera, pues necesitas un entorno de políticas con más certidumbre, ¿no? Y hoy en día yo creo que en la región no se da esto, con lo cual yo no veo mucho apetito por llevar inversión en Latinoamérica. Podría, ¿no? Se dan las condiciones, ¿no? De tener los recursos, pero no de que la política acompañe. Bien, José María, nos vamos quedando sin tiempo. Una última pregunta que tengo a varios preguntando.
Es un poco cuál es tu opinión de los cambios políticos que está habiendo en Latinoamérica, ¿no? Donde empiezan a dominar más los partidos de izquierda. No sé un poco qué impacto crees que puede tener en la economía a corto plazo. Sí, bueno, digamos que ya en Latinoamérica llevamos años viendo, pues, primero, cambios bastante bruscos, bastante extremos, tanto hacia la izquierda como en el sentido contrario, la verdad, pero además en los países que eran de derecha, pues llevamos viendo que en algunos como Chile quizás el modelo económico había sido un poco demasiado extremo y bueno, pues aunque había sido próspero en enriquecer al país en general, pero luego esa riqueza no había llegado, no estaba bien distribuida, ¿no? Entonces, em, digamos que haya demandas sociales lo veo positivo, que normalmente cuando los países empiezan a enriquecer, como sí que hemos visto, pues Perú, Chile, es normal que surjan también más demandas sociales y más críticas al gobierno, pero eso no tiene por qué ser malo. Lo que sí que es malo pues, es moverse hacia gobiernos que son tan aversos a la iniciativa privada, ¿no? Estamos viendo ahora en Colombia, por ejemplo, por ser el último, ¿no? No lo quiero resaltar por nada en concreto, pero estamos viendo en Colombia pues que la inversión en hidrocarburos, perdón, en petróleo y gas, que representa más de un 3%, casi un 4% del PIB de Colombia, pues el Petro, ¿no? Es bastante contrario y quiere prohibir más inversión. Estamos viendo en Latinoamérica, perdón, en México, ¿no? También un entorno muy incierto hacia la inversión privada, ¿no? Entonces, creo que por la parte de las demandas de una sociedad más igualitaria, que es uno de los problemas de Latinoamérica, con menos trabajo informal, puede ser bueno, pero cuidado con la parte de crear un entorno empresarial suficientemente atractivo, porque ahí sí que creo que estos gobiernos lo pueden hacer muy mal. Bien, pues nada, José María, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por tu aportación. Creo que ha sido muy interesante para todos. Si quieres, puedes despedirte de los asistentes. Bueno, lo dicho, ha sido un placer. Lamento no tener más tiempo para resolver todas vuestras dudas, pero bueno, seguro que tenemos otra ocasión pronto. Gracias, José María, y muchas gracias a todos los asistentes. Como dice el experto, próximamente tendremos más eventos y más entrevistas con expertos y webinars. Y bueno, los contenidos que se han abordado hoy se suelen tratar en profundidad en los másteres en finanzas de EALDE, para el cual pueden solicitar tanto la admisión como la beca en la propia web www.ealde.es, que les dejaré también en el apartado de chat. Nada más, lo dejamos aquí. Saludos y que tengan un muy buen día.